Bueno, estamos acá en Lagomar. Esto es Lagomar con Gonzalo, Ananda Grove. Es Exactamente. donde nos encontramos ahora para hablar sobre el tema del cannabis, pero no cannabis tipo marihuana, como todo el mundo lo llama, porro, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sino que hay un derivado que se habla poco o la gente no tiene tanta información, que es el aceite de cannabis. ¿Cómo andás? Primero, ¿cómo andás, Gonzalo? Bueno, mucho gusto. Bien, por suerte. Y bueno, es bueno tratar este tema, más allá de lo que es la marihuana recreativa, poder tocar el tema de la marihuana medicinal, que creo que Claro. es lo más importante. Por acá empezó ahora el tema del aceite de cannabis. Sí, ¿Cómo, desde... cómo vino eso acá? ¿Cómo es el tema del aceite de cannabis? Porque digo, se sabe que se cura o que se mejoran enfermedades, pero ¿cómo es bien la cuestión del aceite? Hay muchísimos estudios desde hace muchos años que se viene estudiando lo que es la marihuana medicinal, lo que es esta planta y los beneficios que tiene, que son muchísimos. En Israel, por ejemplo, llevan desde el año 70 o antes trabajando con la marihuana medicinal en los hospitales, son uno de los pioneros. Y bueno, lo que pasa es que creo que hay intereses creados que no permiten que esta información saliera a la luz. Y ahora desde hace unos 10 años para acá, con todo el tema de lo que es el Internet y la información que es muchísimo más global, se está empezando a saber mucho más sobre este tema, tanto de lo que es la marihuana recreativa como lo que es la marihuana medicinal, que es lo más importante, ¿no? Vos decís que esto acá, o sea, se empezó a informar la gente o se empezó a saber gracias a los medios y no No gracias a gracias a que los alguien, medios, no ¿no? creo que sea gracias a los medios, porque esto estuvo muy tapado desde hace O sea, muchísimos a los medios me años. refiero a internet, va, más que Sí, sí, nada. más que nada los medios globales que hoy en día no Claro. pueden parar esa información con nada. Ese es el tema, que no se puede parar la información hoy en Claro. día. En los años 80, por ejemplo, 70, Nixon en Estados Unidos agarró, mandó a hacer estudios sobre la marihuana medicinal, le hicieron todos los estudios, se los trajeron, agarró los estudios y los tiró a la basura. Mira. Y hizo sacar de todas las bibliotecas de Estados Unidos toda la información sobre el cannabis, sobre la marihuana. Eh, ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, hay muchos Hay intereses interés creado. Claro. económicos y políticos. Volviendo un poco al tema del aceite, ¿cómo es que llega acá el aceite de cannabis? ¿Para qué sirve? Y el aceite de cannabis en Uruguay, que se está usando, vamos a decir, con más frecuencia y que puede llegar a la mano de cualquier persona hoy en día, hace un año, 2 años para acá, no mucho más No mucho tiempo. más. Y cada vez se está perfeccionando más, ¿no? Hay mucha Claro. gente que está haciendo aceite medicinal y a medida que van llegando genéticas nuevas o se va interiorizando más en el tema la gente que lo realiza, este aceite, van saliendo aceites de más calidad, ¿no? Claro. O sea que hay diferentes tipos. Hay diferentes ¿Que son tipos para de aceite. diferentes cosas o Hay cómo es el diferentes tema? tipos porque hay diferentes tipos de plantas de cannabis. Partimos de que tenemos tres clases de cannabis: cannabis indica, cannabis sativa y cannabis rudelaris. ¿Ah? Ujú. La índica y la sativa cumplen un fotoperiodo de luz, por lo cual cuando las horas de luz crecen, la planta vegeta; cuando las horas de luz entran a caer, la planta flora. La rudelaris es una planta que se creó en Rusia. Es una planta que no cumple un fotoperiodo lumínico. Tenga las horas de luz que tenga, la planta vegeta, y tenga las horas de luz que tenga, la planta flora en X tiempo. Mm. ¿Ah? Luego de eso se fueron cruzando estas genéticas, estas plantas, y se fue buscando lo que es una mayor cantidad de CBD, que es el cannabidiol. Es el cannabinoide más medicinal que tiene la planta, que no tiene un efecto psicoactivo. Mirá Lo vos. que se busca en el uso recreativo, por ejemplo, son altas cantidades de THC. Claro que eso viene a ser. El, vamos a decir, es el cannabinoide que tiene efecto psicoactivo, el Ajá. THC.
Claro. Y el CBD que se encuentra en las plantas que se utilizan de manera recreativa en muy bajas concentraciones. Por ejemplo, tiene un 20% de THC y un 0,5, un 1% de CBD. Y lo que se busca de manera medicinal es que el radio CBD-THC sea 1:1 o 2:1, 3:1 CBD-THC. Según la patología, es según el balance que se va a buscar entre estos dos cannabinoides. Por ejemplo, si para el cáncer, por los estudios que se van realizando, lo que sirve es que tenga una relación 1:1 CBD-THC. O sea, al cáncer, por ejemplo, el tema es que lo cura o lo calma o calma los dolores. ¿Cómo es el tema? Porque, o sea, Hay estudios de la Universidad Udalhar de Madrid, por ejemplo, que ellos empezaron a trabajar con células tumorales. ¿Tá? Empezaron a trabajar con los cannabinoides, a probar con los cannabinoides qué relación tenían en cuanto a lo medicinal. Y empezaron el trabajo con células. ¿Tá? No tenían a nadie que les financiara estos estudios. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a probar con células tumorales, que son las más baratas en el mercado para hacer estudios. para hacer estudios, claro, mirá. Le inyectaban los cannabinoides a estas células y empezaban a ver que se morían las células. Que las células se morían. No entendían por qué, y a lo largo de años de estudios se dieron cuenta que lo que hacen los cannabinoides es ocasionar una muerte limpia de la célula, lo que se llama apoptosis. Es como que cuando una persona tiene cáncer, las células del cuerpo humano están programadas para cuando detectan que tiene una enfermedad, un fallo, eliminarse. Con el cáncer, esta programación, por decirlo de esta manera, esta programación se desactiva. Entonces empiezan a reproducir y forman los tumores. ¿Tá? Y a través del torrente sanguíneo se empiezan a esparcir, ¿tá? Y van formando los tumores en diferentes lugares. ¿Se van como multiplicando? Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces lo que hacen los cannabinoides es volver a programar la célula y que esta célula se muera. Naturalmente lo que hace es apoptosis, Claro. que es una muerte celular limpia. Eso es lo que hace los estudios que hay sobre el cáncer, es lo que han logrado darse cuenta que es muy buena. Claro, y esto antes, digamos, no se aceptaba por lo que hablábamos hoy de los intereses. Y Supongo no habían yo. estudios, porque No todos los habían que estudios. querían estudiar esta planta le ponían muchísimas trabas, como se las ponen hoy en día, Claro. lo que son las grandes farmacéuticas. Aparte del cáncer hay otras enfermedades que se Muchísimas, puede actuar, muchísimas. epilepsia, depresión, cosas de esas. El cannabis medicinal actúa, los cannabinoides actúan, vamos a empezar por lo primero. Todos los mamíferos tenemos un sistema que se llama endocannabinoide, que esto Sí. se descubrió allá por el año 92-93. Los seres humanos tenemos un sistema que se llama endocannabinoides. Producimos cannabinoides, al igual que los produce la marihuana, que es la única planta en el mundo que produce cannabinoides, Ajá. al igual que el ser humano. Entonces, por eso actúa tan bien medicinalmente la marihuana. Claro. Actúan los receptores CB1 y CB2 del cuerpo humano. Estos receptores se encuentran en gran cantidad en el cerebro. Por eso actúa tan bien medicinalmente para todas las enfermedades neuronales. Alzheimer, Parkinson, epilepsia, Claro, el mal de mirá. Dravet, que es epilepsia refractaria, Ajá. diabetes, porque en el páncreas está el receptor diabetes CB1, también. sí, también. En muchísimas enfermedades, alergias, migrañas. Es muy amplio el abanico de Para patologías. cada patología tiene su tipo Sí, diferente. lo ideal sería que para cada patología tuviera un tipo de relación entre lo que es el CBD y el THC, que hay muchos más cannabinoides que tiene la planta que también. Por ejemplo, el CBN es el cannabinoide
que produce somnolencia. Se utiliza para los problemas, por ejemplo, gente con problemas de sueño, tiene que tener CBN, que lo tienen todas las plantas, pero en mucho más Mucho más graduación cantidad, claro. que lo que es el THC y el CBD. Ahora, vos me hablabas hoy, fuera de los micrófonos acá, que hasta el chocolate tenía, puede ser, me dijiste algo de eso. El Que cuerpo eso está humano bueno para produce anandamida, que es un cannabinoide. Este mismo cannabinoide tiene el chocolate, por ejemplo, también, que tiene anandamida. Por eso es la sensación de placer que nos da al comer el chocolate. Este cannabinoide lo produce el cuerpo humano, está presente en el chocolate y en algunas cosas más también. O sea, ya el ser humano produce cannabinoides. Claro. Es algo natural. Es algo natural. Por eso se ha utilizado milenariamente, ¿no? La marihuana como medicina. Se utilizó milenariamente y se utilizó para todo. Lo que es el cáñamo industrial. Por ejemplo, en el año 1600 en Estados Unidos, los agricultores que no plantaban cáñamo industrial los multaban. Pues Ya en el 1600. Sí, se utilizaba para todo. Por ejemplo, Colón, las velas que utilizaba eran de cáñamo industrial. Claro, toda la ropa se hacía con cáñamo industrial. Se hacen infinidad de cosas con el cáñamo. Se hacía todo con el cáñamo. El papel. Claro. Las obras de Da Vinci están en papel de cáñamo, por ejemplo. Mirá, en muchísimas cosas. Empezamos hablando del aceite, vamos a terminar hablando de Da Vinci. Sí. Mirá, está bueno. Y esto fue la prohibición que fue. La marihuana se prohibió en el año 37, que es la primer prohibición de la marihuana, se llama marihuana tap up. ¿Me estás hablando acá? En el mundo. En el mundo. Porque vamos a decir, todo esto arranca en Estados Unidos. Claro, sí. A través de un magnate que se llama DuPont, que él, a través del cáñamo industrial, sacaba lo que es la pólvora para hacer dinamita y vendérsela a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Claro. Le vendió hasta el 40%. Hasta el 40%. Hasta el 40% de la pólvora de la dinamita que se utilizó se la vendió este hombre. Entonces, él también descubre que a través de la tala de árboles se empieza a producir papel, que se hacía todo con cáñamo, a través del petróleo los plásticos y varias cosas más. Entonces pone al sobrino de él, que se llama Heilinger, crean lo que es la primera DEA y empiezan una campaña propagandística en contra de la marihuana. Esa es la primera prohibición de la marihuana, que arranca desde Estados Unidos, por intereses económicos. Por intereses económicos, claro, sí, como pasa con casi todo. Sí. Mirá vos. Ahora, acá en Uruguay, como que recién se está conociendo o se está difundiendo, expandiendo todo sí, lo que es. En el año 50 se vendía en farmacias lo que es marihuana medicinalmente. Hay muchas fotos, muchas imágenes de tarros de vidrio que dicen marihuana medicinal, pastillas para dormir. Bueno, los mismos dentistas utilizaban, por ejemplo, lo que es la cocaína para anestesiar, para hacer las extracciones de lo que son... Mirá. Ahora, por ejemplo, esto, claro, es un producto natural, siempre es natural o deja de ser natural. Me refiero a que, por ejemplo, vamos a suponer, te venden en otros lados como natural también, yo qué sé, supongamos ginkgo biloba, ¿no? Que también, que dicen que es bárbaro, que es natural, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, llega un momento que tiene algún toque ahí de un laboratorio, algo que ya deja de ser natural. Por ejemplo, cuando te lo dan en pastillas o lo que sea, ¿no? La marihuana no necesita un proceso químico para llegar a ser medicina. Cualquiera se puede hacer su planta en su casa y hacerse su aceite, tener su propia medicina. Claro. No necesita un proceso químico para llegar a ser medicina. Ese es el gran problema también de las farmacéuticas, que una planta no la pueden patentar. Claro. Entonces no les sirve a ellos económicamente como medicina, porque no pueden patentar la planta, y la planta no necesita un proceso químico para llegar a ser medicina. Vos decís que por eso, por ejemplo, ahora hay la mayoría de las farmacias que no aceptaron vender cannabis, o eso va por otro lado.
Yo creo que eso va por otro lado. Ajá, Hay una falta de información total. claro. Ahora cuando fue que salió todo esto de la venta de marihuana en farmacias, he visto muchos comentarios de mucha gente diciendo, uy, qué horrible, ahora van a vender drogas en la farmacia. Claro, toda la vida vendieron drogas. O Todos sea, los es lo que venden, medicamentos es lo que que venden. nosotros tomamos, que nos receta el médico, Claro. son drogas. Claro, Son drogas, pero esas drogas pasan por un proceso químico para llegar al cuerpo. claro. Y lo que mucha gente no sabe es que hoy en día la salud es el mayor negocio del mundo. Las farmacéuticas es el negocio más rentable del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la misma farmacéutica que tiene la pastilla para el colesterol, por ejemplo, para los hombres de mayores de 40 años le crea impotencia. Mirá. Esa pastilla para el colesterol. Y son los mismos que crearon el Viagra. Claro. O sea que te venden la pastillita para el Claro, colesterol sí, y sí, luego es te un venden negocio. Es un negocio. Hoy Es un en día negocio. la salud es un negocio. Lamentablemente Claro. es un negocio. Te dan una pastillita, otra pastillita y cuando querés acordar estás tomando 20 pastillas al día. Claro. Porque una te jode el estómago. Sí, la otra la cabeza y la otra una cosa y otra. Exactamente, exactamente. Claro. Solo en Estados Unidos muere una persona cada 19 minutos por medicamentos recetados. Qué disparate. Son, disparate. vamos a decir, es la droga, son las drogas que más matan en el mundo. Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que la otra vez, hablando con unos gurises chicos, no estoy hablando de 10 años, 12 años, que escuchan, ¿no? A los padres, a los mayores por ahí, que no siempre tienen razón, obviamente, depende, ¿no? A quién agarres. Y un gurí le decía al otro, sí, no, lo que pasa es que la marihuana es droga y la droga te mata. Entonces, a lo que voy es a esto. Con respecto a toda esta, no sé si llamarle ola que viene ahora o onda nueva, que no es nueva, ¿no? Pero a toda esta bola de cosas que vienen ahora, de información, del canal, que lo. O sea, la gente está recontra desinformada, ¿no? En la escuela te enseñan cosas básicas sobre la salud. Ahora resulta que también están en discusión que te van a enseñar cosas básicas sobre sexología. ¿A vos te parece que también tendrían que enseñar cosas básicas sobre el cannabis? Por lo menos básico, no estamos hablando de. O no es para tanto. No, no creo que sea para tanto. Lo que tendría que haber más sería información real. Información real. Yo creo que hoy en día los medios no dan información real. Son muy pocos los medios que dan información real. De toda la información que dan... Porque no vende. ¿Por qué no vende? Claro. Porque no vende o porque dan ellos la información, la transforman de la manera que ellos quieren para su uso. Tanto Claro. político como económico. Claro. Y es así, en todo. En todo. Cada información que vemos tenemos que ir y chequearla y leer y buscar más información sobre eso. Porque creo que es el gran problema que tenemos hoy en día. Estamos totalmente desinformados por la información que tenemos. Claro. El tema de la preparación, ¿no? Del aceite. Entonces, o sea, debido a todo esto que estuvimos hablando, no se hace en ningún laboratorio ni nada raro, o sea, se hace más bien artesanalmente. Se hace artesanalmente y hay laboratorios que ya lo están haciendo. Hay Por laboratorios que lo ejemplo, hacen. hay Sativex, que es un medicamento que lo hace un laboratorio, que son altas concentraciones de THC, por ejemplo, que se utiliza para ciertas patologías. Después tenemos aceites como el Charlotte Web, que se vende en Estados Unidos, que es de Colorado, son los hermanos Starley, que fueron uno de los primeros, por no decir los primeros, en buscar no tanto la marihuana de forma recreativa, que es lo que todo el mundo buscaba, altos contenidos en THC, ellos empezaron a buscar lo contrario, altos contenidos en CBD. Claro, Y fueron de los primeros en tener un aceite que es altísimo en CBD, 17-20% de CBD, 0,5% de THC. Y fueron uno de los primeros, por el pedido de unos padres, que la nena se llamaba Charlotte, Mira, de suministrárselo a niños. Porque ellos no querían dárselo a un niño. Esta niña tenía epilepsia refractaria, mal de Dravet, y por no sé ahora exacto los números
cuántos ataques por semana tenía, pero si tenía 700, cuando empezó a tomar el aceite, pasó a tener 1 por semana. Claro, una Y ahí diferencia fue abismal ahí. que explotó, yo creo, todo el tema de lo que es la marihuana medicinal. Porque se sabe hoy en día que es la única cura para Claro. el mal de Dravet o epilepsia refractaria. O sea, si una persona que está escuchando, por ejemplo, no dice, mirá, yo justo tengo alguna de estas patologías que hemos nombrado, ¿no? Tendría que consultar con el médico para decir, bueno, mira, escuchame, ¿yo puedo empezar a consumir esto o no es necesario? Y eso yo creo que va en cada persona adulta Claro, toma o sea, su no decisión te de hablo- consultarlo o no al médico. Claro, pero o sea, no te hablo en el sentido de la conciencia de cada uno, te hablo en el aspecto pura y exclusivamente de salud, ¿no? O sea, si yo tengo una patología que a Yo mí... lo consultaría con el médico y si me dice que no, lo probaría igualmente. Claro. Porque las medicaciones que dan, por ejemplo, para la epilepsia refractaria son extremadamente fuertes. Claro. O Y sea, no llegan a tener averiguo una por cura. otro lado a ver qué Lo pasa. consultaría con el médico, pero lo tomaría igual. Claro. Lo tomaría igual. Mal no va a ser. No, Ahí ya está. el cuerpo humano produce cannabinoides. Gonzalo, gracias por todos estos datos. Por favor, un Y gusto. bueno, el gusto ha sido mío.